Dice el texto de la Torá, encontramos en Génesis capítulo 1, versos del 20 al 23. Vayomer Elohim, תתרצו המים חשרת נפש חיה, וירוב יאוסף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל רוב קרניו למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והרוב יראה בארץ. ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. La traducción que tenemos de este texto es la siguiente. Y dijo Elohim, ebullan las aguas con enjambres de seres vivientes y aves que puedan volar sobre la tierra, sobre la superficie del firmamento de los cielos. Y creó Elohim a los grandes peces y todo ser vivo que camina, que abunda en las aguas, de acuerdo a su genética, y toda ave alada de acuerdo a su genética. Y vio Elohim porque era bueno, y los exaltó a ellos diciendo, rompan cabeza, y lleguen a ser grandes, y llenen las aguas de los mares, y las aves multiplíquense sobre la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, en el día quinto. En este punto es importante recordar que la historia de la creación está dividida en dos bloques muy diferentes. El primero nos muestra que la labor del Eterno dentro de la creación era dividir. Dividió la luz de las tinieblas, dividió la tierra y los mares, y con el firmamento dividió las aguas de arriba y las aguas de abajo. La segunda sección inicia en el día cuarto, cuando Él decide llenar tanto los cielos y la tierra. Recordemos la expresión que encontramos en el verso 2. La expresión se traduce como y la tierra vino a estar desordenada y vacía. La palabra vacía en el texto hebreo es la expresión bohu, que significa literalmente estar en soledad. Es decir, la tierra estaba sola, estaba inhabitada. En el día tercero, el Eterno llenó la superficie de la tierra con deshe, que es la alfombra de vegetación que se extiende sobre ella. Asimismo, en el día cuarto llenó los cielos con el sol, la luna y las estrellas. Y en el quinto día encontramos la descripción de cómo fueron llenados los mares. Y este es el milagro y el prodigio más impresionante dentro de la creación de Dios. Él creará Nefesh Hayah, es decir, seres que respiran por el impulso y el deseo de estar vivos. En el verso 20 encontramos la expresión Yisreitzu Hamayim Sheretz Nefesh Hayah, donde la expresión Yisreitzu se traduce como polular, abundar o ser un gran ejército, transmitiendo la noción de ebullir. Y esta porción del texto describe a los grandes enjambres de almas vivientes o de peces que se mueven dentro de las aguas. En el mismo texto encontramos la idea de que aparecieron seres alados que volaban sobre la tierra, en medio de la sábana de los cielos. El verso 22 empieza diciendo, Vaybará Elohim et ataninim gaidolim. Esto se puede traducir como creó el Eterno a los grandes peces o a las grandes ballenas. Ataninim hace referencia a los seres acuáticos de gran tamaño que habitan dentro de las aguas. La siguiente línea que encontramos dentro de este texto parece ser algo contradictoria y es un poco difícil de entender. La expresión que encontramos es la siguiente. Be'et kol nefesh hayah, haromeset asher
Sharitzur Amaim. La traducción puede ser la siguiente: y a las almas vivientes que caminan, que abundan en las aguas. La expresión Aromiset proviene de una raíz hebrea que es la palabra remes. Remes significa literalmente caminar o moverse sobre los pies. De esta manera la contradicción sería que describe a seres vivientes que están de hecho en las aguas, pero al mismo tiempo caminan. La interpretación más exacta para esta frase sería: los anfibios son animales que habitan en las aguas, pero al mismo tiempo pueden caminar sobre la tierra con pequeñas patas. Dentro de la lectura del verso 21 también encontramos la expresión Leminehem, que al español se ha traducido comúnmente como de acuerdo a su género. Esta expresión proviene de una raíz hebrea que es la palabra min. Está conformada por dos letras, la letra mem y la letra nun. Esta raíz hebrea significa literalmente transmitir por medio de la sangre y hace referencia a la genética. Es decir, el Eterno dijo: haya seres en las aguas que sean de su misma genética. Es decir, cada criatura dentro de las aguas o en el cielo presentaba una genética que lo diferenciaba de otros animales, teniendo así una configuración específica para ellos. Este texto cierra con la expresión Vayar Elohim Kitov, que traduce como y viendo Dios porque era bueno. Es decir, Dios puso atención a toda su creación porque se dio cuenta que lo que había hecho era excelente. Es decir, era algo tan maravilloso que llamaba su propia atención. El verso 22 inicia diciendo: Vaybarech otam Elohim leemor, Peru urebu. La traducción de este texto es la siguiente: y los exaltó a ellos Elohim diciendo: rompan cabeza. En el texto, la expresión romper cabeza hace alusión a cómo una semilla rompe su superficie para echar una raíz y un tallo que le permite crecer y multiplicarse. La expresión urebu significa literalmente venir a ser grande o venir a ser mucho. Esto era con la finalidad de llenar tanto las aguas y el cielo. De manera particular, para desarrollar el siguiente comentario, retomaremos el concepto de Ki Tov. Esta expresión se traduce al español como y fue bueno. Como ya hemos mencionado con anterioridad, la expresión Tov es una palabra que significa funcional, es decir, señala que una cosa cumple con la función específica para la cual fue creada, o es una cosa que funciona dentro de los parámetros que fueron establecidos antes de que ésta fuera creada. Entonces la expresión Tov significa cumplir con la función. También hemos mencionado que la palabra Tov viene de una raíz pictográfica que significa literalmente rodeando la casa. Es decir, una casa cumple con su función cuando ésta es rodeada por la gracia, la belleza, el amor, el cuidado y la prosperidad. A lo largo de la narrativa de esta historia de la creación, encontramos que la expresión Ki Tov aparece en 6 ocasiones. Cada vez que el Eterno analiza una acción dentro de la creación, su declaración es: esto es funcional. Y entendemos desde la perspectiva hebrea que él estaba rodeando su propia casa con gracia, belleza, amor, cuidado y prosperidad. Y podemos subrayar que la historia de la creación es la historia en la que se nos narra que Dios está creando una casa en la que Él puede habitar con sus hijos. Y esta casa funciona de acuerdo a todos los planes que Él tenía cuando la creó. De esta manera, con todo lo que hemos visto hasta aquí, podemos tomar la siguiente conclusión interpretativa. La historia de la creación es la historia que nos narra acerca de Dios creando un hogar, creando una casa
a la cual Él rodeó de amor, de gracia y de su misericordia. Esta casa funciona de acuerdo a sus propios planes. Él creó una casa en la que Él mismo podría habitar con su creación. De esta manera podemos entender que esta historia nos narra la idea de que Dios es un Dios cercano, que habita en medio de la naturaleza, que la coordina y que la rige en todos sus sentidos. La historia de la creación nos muestra a un Dios inmerso en medio de cada uno de los procesos que conllevan a la vida y que la sostienen. La historia contenida en Génesis capítulo 1 se antepone directamente a la idea de un Dios olímpico. Es decir, se antepone a la idea de la existencia de un Dios lejano y distante de su propia creación, fungiendo solamente como un observador, pero separado de ella en un espacio y reino lejano. Entonces, para los antiguos hebreos, la noción de un reino lejano no existía. El reino de Dios era su propia casa, este planeta en el que Él decidió habitar y revelarse a sí mismo. De esta manera entendemos que para los antiguos hebreos, Dios se revela por medio de la naturaleza, se mezcla con ella y rige cada uno de los aspectos de su existencia. Esta es su casa y nosotros somos los invitados para convivir en ella. Pero también conviene subrayar que para los antiguos hebreos, Dios no era representable por ninguno de los aspectos de la naturaleza. Él no podía ser representado por la lluvia, por los árboles, por los rayos o por los animales. Él se encargaba de regir todos estos aspectos, pero ninguno era capaz de expresar su propia naturaleza. Aquí podemos recordar uno de los textos más famosos que encontramos respecto de Rab Shaul o Pablo de Tarso. Él escribió diciendo: porque lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo y se pueden entender por medio de las cosas que han sido creadas. Y también podemos mencionar una cita que hacían los judíos en el siglo XVI. Si el Eterno dejara de interactuar con la naturaleza, todo lo que está vivo moriría.